4. Tiempo-eternidad. Espacio-infinidad. La realidad es un nivel de la conciencia, el de la mente no dual, que contiene conceptos todavía no asimilados. Dada su ausencia de elaboración conceptual, se presta a numerosas descripciones analógicas o negativas, sin que exista forma alguna de describirla plenamente. Así pues, el Dharmadhatu, el Tao, la cabeza divina, Brahma y el vacío son intentos de transmitir la realidad tal como es, Yathabhutam, en su taleza, su tatata, y no como se la enuncia. En la forma en que se experimenta en su pureza, después de haber limpiado las puertas de la percepción de toda fabricación intelectual, y no en la forma que la relatan distorsionan los procesos mentales simbólicos. Ahora bien, al hablar de la realidad como conciencia no dual, la mayoría nos formamos ideas de la conciencia como algo vinculado a la subjetividad. Es decir, nos parece que la conciencia no pertenece a objetos como esta página, sino a nosotros mismos como sujetos supuestamente conscientes de la misma. Esto, por supuesto, es profundamente dualista. Pero dado que la conciencia es realidad y la realidad, en efecto, es no dual, sería mucho más exacto pensar en la conciencia, no como sujeto relativo que se enfrenta a los objetos, sino como subjetividad absoluta por encima del dualismo sujeto/objeto. La conciencia, como subjetividad absoluta, no pertenece al sujeto ni al objeto, sino que los abarca a ambos. En este sentido, la realidad absoluta es la subjetividad absoluta. El teólogo Berdyaev aclara: el espíritu no es nunca un objeto, ni la realidad espiritual objetiva. En el llamado mundo objetivo no existe tal naturaleza, cosa, ni realidad objetiva como el espíritu. Por consiguiente, es fácil negar la realidad del espíritu. Dios es espíritu porque no es objeto, porque es sujeto en la objetivación no existen realidades primarias, sino solo símbolos. El espíritu objetivo es un mero simbolismo del espíritu. El espíritu, sujeto absoluto, es realista, mientras que la cultura y la vida social son simbólicas. En el objeto no hay nunca realidad alguna, sino solo el símbolo de la realidad. Solo el sujeto tiene realidad. Esta subjetividad absoluta no es el sujeto del ego, como en el dualismo sujeto/objeto. Se denomina sujeto solo porque insinúa que la realidad se encuentra en lo que ahora parece ser la dirección que denominamos interna, subjetiva, hacia el propio centro de nuestro ser, un centro tan hondo y profundo que es también el centro de Dios. Pero cuando lo alcanzamos descubrimos que no contiene dualismo alguno, ni el de sujeto/objeto, ni el de dentro/fuera. He ahí la unión del cielo y del infierno, y el fracaso de nuestro lenguaje dualista, cuando uno no puede hablar y por tanto debe guardar silencio. En el umbral de la más recóndita y definitiva de las profundidades, nos enfrentamos a la revelación de que nuestra experiencia está contenida en las profundidades de la misma vida divina. Pero en dicho nivel reina el silencio, ya que no existe lenguaje ni concepto humano capaz de expresar la experiencia. Esta es la esfera apopática de contradicciones irreconciliables que confunden el pensamiento humano. Este es el último reino de espiritualidad libre y purificada que ningún sistema monista es capaz de definir. En este lado queda el dualismo, la tragedia, el conflicto, el diálogo del hombre con Dios, el mundo plural enfrentado a la unidad. No es descartando el principio de personalidad como se puede alcanzar la unidad divina absoluta, sino explorando las profundidades espirituales de la personalidad, antinómicamente vinculada a la unidad. Esta es la razón por la que Tillich sugirió otorgar a la palabra Dios el significado de profundidad, y esa profundidad es exactamente la subjetividad absoluta, o testigo que yace en cada uno de nosotros, que no se identifica con el sujeto ni con el objeto, sino que paradójicamente incluye a los dos. Sri Ramana Maharshi lo describe como sigue: dado que el yo, que es pura conciencia, tiene cognoscencia de todo, es el último observador, subjetividad absoluta. Todo lo demás, ego, mente, cuerpo, etc., no son más que sus objetos. Por consiguiente, cada uno de ellos, a excepción de yo conciencia pura, es un mero objeto exteriorizado y no puede ser el verdadero observador. Dado que el yo no puede ser objetivizado, al no poder ser conocido por otra cosa, y dado que el yo es el observador que ve todo lo demás, la relación sujeto/objeto y la aparente subjetividad del yo solo existen en el plano de la relatividad y desaparecen en lo absoluto.
En verdad no existe más que el yo, que no es observador ni observado, ni está involucrado como sujeto ni como objeto. Este es un punto extraordinariamente importante, al que volveremos una y otra vez, ya que forma un vínculo sumamente crítico en nuestra perpetua generación del dualismo, como consecuencia del cual el hombre se instala en su propia sombra y se pregunta por qué es oscuro. Todo el mundo tiene habitualmente la sensación de que su ego, su yo, es el sujeto de sus experiencias, sensaciones y pensamientos, que su yo subjetivo percibe de algún modo el mundo exterior, que su yo subjetivo está leyendo ahora las palabras de esta página, y lo expresa diciendo, soy consciente de mí mismo leyendo. Sin embargo, el hecho de que algo en mí sea capaz de contemplar mi yo subjetivo, es decir, el hecho de que en estos momentos exista en mí un concienciamiento de mi yo leyendo esta página, debería mostrarme claramente que mi yo supuestamente subjetivo es en realidad un objeto del concienciamiento. No es en absoluto un sujeto real, ya que puede ser percibido objetivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en mí, que es consciente de mi yo leyendo esta página? Hemos visto, en relación con el Yogacara, que no puede tratarse simplemente de otro yo subjetivo, ya que ¿qué sería entonces consciente de dicho yo? ¿Otro yo? No. Pero ¿qué hay en mí que mira, ve, lee, oye y piensa? No puede ser mi ego / yo subjetivo quien mira, ya que es susceptible de ser visto, y como declara Wang Po, permitid que os recuerde que lo percibido no puede percibir, o en otras palabras, que mi yo, puesto que es susceptible de ser percibido, no puede ser quien percibe. ¿Pero qué es en mí lo que percibe? Existe en el interior de uno mismo aquello que sabe, dice Wien, pero ¿de qué se trata? El maestro de Zen Basui pregunta. Mi cuerpo es como un fantasma, como burbujas en un riachuelo. Mi mente, mirando al interior de sí misma, es tan carente de forma como el vacío. Sin embargo, en algún lugar de su interior se perciben sonidos. ¿Quién oye? A continuación sugiere una respuesta. Para conocer este sujeto uno debe sondear en las profundidades de sí mismo, aquí y ahora, preguntándose, ¿qué es lo que piensa en el bien y en el mal, que ve y que oye? Si uno se formula profundamente esta pregunta, será con toda seguridad iluminado. Quien se ilumina a sí mismo, se convierte inmediatamente en un Buda. La mente que los Budas perciben en su iluminación es la mente de todos los seres sensibles. Dicha mente, al igual que el espacio, lo abarca todo. No comienza a existir con la creación de nuestro cuerpo, ni perece con su desintegración. Aunque invisible, impregna nuestro cuerpo, y todo acto de la vista, el oído, el olfato, el habla, o el movimiento de las manos y las piernas es simplemente la actividad de esta mente. Shankar amplía esta subjetividad absoluta. Ahora os hablaré de la naturaleza de este testigo absoluto. Si lo reconocéis, os libraréis del yugo de la ignorancia y alcanzaréis la liberación. Hay una realidad autoexistente, que es la base de la conciencia de nuestro ego. Esa realidad es el testigo de los estados de conciencia egoica y de las coberturas corporales. Esa realidad es lo conocedor en todos los estados de la conciencia. Caminar, soñar y dormir sin sueños. Es consciente de la presencia o ausencia de la mente y de sus funciones. Es nuestro auténtico yo. Dicha realidad colma el universo, pero nadie la penetra. Solo ella resplandece. El universo brilla con la luz que se refleja de ella. Debido a su presencia, el cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto desempeñan sus funciones respectivas, como si obedecieran sus órdenes. Su naturaleza es la mente eterna. Lo sabe todo, desde el ego hasta el cuerpo. Es la conocedora del placer y del dolor y de los objetos. Este es vuestro auténtico yo, el Ser Supremo, el Anciano. Nunca deja de experimentar una alegría infinita. Es siempre el mismo. Es la propia mente. Puesto que eso es lo que da testimonio de nuestro ego, o nuestro yo individual, Ramana Maharshi lo ha denominado yo absoluto, que es lo que Plotino llama aquello que piensa la mente antes de pensarse a sí misma. Este yo es simplemente la subjetividad absoluta, que antes hemos denominado conciencia no dual o mente. Por consiguiente, debemos subrayar una vez más que, a pesar de que por pura conveniencia hablamos de la mente, la subjetividad absoluta, o el testigo, en realidad no es subjetiva ni objetiva.
permanece como conciencia no dual, siendo testigo de todo sin separarse de nada, de modo que la subjetividad aparente del yo existe solo en el plano de la relatividad y desaparece en lo absoluto. La subjetividad absoluta, por consiguiente, es la conciencia no dual, cuyo modo de ser es formar una unidad con sus objetos de conocimiento. Sin embargo, tomamos erróneamente nuestro ego/yo por el sujeto real, separando así dicho yo de los objetos externos, lo que nos conduce al modo dualista de conocimiento simbólico y objetivo. Este es el prototipo psicológico de todos los dualistas y, como veremos más adelante, el punto de partida de todas las ilusiones. Debe ser perfectamente evidente que la subjetividad absoluta no es más que otro nombre para Dharmadhatu, Sunyata, Tao, Brahma, o cabeza divina. Hemos visto, en relación con cada uno de ellos, que no hay forma definida de asimilar intelectualmente la realidad y, evidentemente, lo mismo ocurre con la subjetividad absoluta. No se puede pensar en ella, porque ella es la que piensa. No se la puede conocer, porque ella es la que conoce. Para citar de nuevo a Shankara, un conocimiento distinto y determinado es posible con respecto a todo lo que es capaz de convertirse en objeto de conocimiento, pero es imposible en el caso de algo que no pueda convertirse en dicho objeto. He ahí el caso de Brahma, ya que es el conocedor y como tal puede conocer otras cosas, pero no puede convertirse a sí mismo en objeto de su propio conocimiento, así como el fuego puede quemar otras cosas pero no a sí mismo. Tampoco puede decirse que Brahma sea capaz de convertirse en objeto de conocimiento para cualquiera a excepción de sí mismo, ya que fuera de sí mismo no hay nada capaz de poseer conocimiento. Y Lao Tzu declara: porque el ojo le mira pero no alcanza a vislumbrarle, se le llama elusivo. Porque el oído escucha pero no logra oírle, se le llama enrarecido. Porque las manos palpan pero no le encuentran, se le llama infinitésimo. Los tres, al no poder seguir siendo escudriñados, se funden en uno solo. Su nacimiento no aporta luz, ni supuesta oscuridad. Interminable la serie de cosas sin nombre en el camino de regreso a donde no hay nada. En un sentido parecido, dado que la subjetividad absoluta es pura conciencia no consciente de sí misma como objeto, Zen se refiere a la misma como el inconsciente, Wu Xin, y el Lankavatara Sutra afirma simplemente: así como una espada no puede cortarse a sí misma, ni un dedo tocar su propia punta, la mente es incapaz de verse a sí misma. Así pues, volvemos al punto en que si intentamos conocer la realidad como objeto/concepto, entonces la realidad, en apariencia pero no en rigor, se divide en conocedor y conocido. Recordemos las palabras de G. Spencer Brown. Cabe admitir que el mundo es indudablemente sí mismo, es decir, indistinto de sí mismo. Nosotros lo hemos denominado no dual, sin embargo, en todo intento de verse a sí mismo como objeto, debe convertirse en distinto de sí mismo y, por consiguiente, en falso consigo mismo. Por tanto, como comenzamos a sugerir en relación con el Yogacara, la fuente aparente de nuestras ilusiones dualistas es el proceso de objetivación, de intentar conocer la realidad como objeto a través de un sujeto. Proyecto condenado al fracaso, ya que la subjetividad absoluta no puede convertirse en un objeto sin dejar de ser sí misma, es decir, indistinta de sí misma. Sin embargo, antes hemos arguido que el proceso a través del cual se generan dualismos depende de nuestro uso equívoco del conocimiento simbólico cartográfico, o conceptualización. Pero a decir verdad, tanto si hablamos de conceptualización como de objetivación, nos referimos esencialmente al mismo proceso, porque en el momento en que formamos conceptos sobre el universo, lo convertimos, aparentemente, en objetivo. Esta es exactamente la conclusión a la que llegamos al hablar del Yogacara y del Madhyamika, es decir, que los conceptos y los objetos son, en cierto sentido, sinónimos. Por consiguiente, cuando dejamos de confundir los conceptos con el universo, este deja de parecer un objeto y viceversa. Es la identidad de la objetivación y la conceptualización, tal como la hemos explicado, lo que indujo a Berdyaev a declarar: en la objetivación no hay realidades primarias, sino solo símbolos. En el objeto no hay nunca realidad alguna, sino solo el símbolo de la realidad. Asimismo, Eddington afirmó que la pérdida de la intimidad, es decir, la pérdida de la no dualidad, está relacionada con el crecimiento del simbolismo.
Wang Po, a su vez, declaró que nuestra naturaleza de Buda original, en la mayor expresión de su verdad, no alberga ni un solo átomo de objetividad, y a continuación anunció que esto sería perfectamente evidente si uno pudiera llegar a liberarse de la conceptualización. De ahí que el despertar de la fe afirme que la ignorancia y la ilusión tienen lugar cuando emerge de pronto la conceptualización, pero también define la ignorancia como entorpecimiento procedente de la concepción de objetos. En este sentido, por consiguiente, la conceptualización y la objetivación son dos nombres para un mismo acto primario de dualismo, en el que la subjetividad absoluta se convierte mitóticamente en falsa consigo misma. Esto no significa, por supuesto, que para ver el mundo correctamente debamos abandonar permanentemente nuestras construcciones simbólicas y dedicamos a emitir gruñidos y susurros incoherentes, donde antes predominaba un discurso académico. Lo único que significa es que cuando comprendamos plenamente que el sujeto y el objeto no son dos, entonces podremos volver a la conceptualización, porque ya no nos dejaremos engañar por su información. Y a no ser que seamos capaces de hacerlo, a no ser que seamos conscientes del territorio de dichos objetos conceptos ilusoriamente representan, seguiremos andando a tientas en las tinieblas. Y, como dice un proverbio chino, un perro ladra a la oscuridad y otros 1000 perros lo toman por realidad. Así como el modo no dual de conocimiento es reconocido universalmente, también lo es la metáfora de la subjetividad absoluta. Cuando le preguntaron dónde se encontraba el reino de los cielos, Jesucristo respondió: en el interior. El interior es precisamente la fuente, el testigo, lo que los hinduistas denominan Atman, el supremo conocedor en todos y cada uno de nosotros que no es sino Brahma, la única realidad básica del universo, de modo que al descubrir dicho interior, ese Atman, esa absoluta subjetividad, todos podemos decir yo y mi Padre somos uno, o como dice el Chandogya Upanishad, eso que es la más pura esencia, que el universo entero tiene como suyo. Esa es la realidad. Eso es Atman. Eso eres tú. En el budismo Mahayana, ese interior que está más allá se denomina Tathagata-garbha, o matriz de la realidad. La palabra matriz sugiere la naturaleza de la realidad como un campo y es, por tanto, una reminiscencia del Dharmadhatu o campo universal. En realidad, el Tathagata-garbha es idéntico al Dharmadhatu centrado en el individuo, al igual que en el hinduismo Atman es idéntico a Brahma centrado en el individuo. Pero el Tathagata-garbha, como Atman, tiene unas connotaciones más psicológicas y personales, como lo demuestra el hecho de que signifique también útero de la realidad, el útero en el que renacemos, como cuando Hermes dice: veo que por la gracia de Dios ha llegado a existir en mí una forma que no está elaborada con materia, ahora no soy el hombre que fui. He nacido de nuevo en la mente, y la forma corporal que antes era mía ha sido ahora alejada de mí. Ya no soy un objeto de colores y tangible, una cosa de dimensiones espaciales, ahora soy ajeno a todo eso y a todo lo que percibes cuando miras con mirada corporal. Para ojos como los tuyos, hijo mío, soy ahora invisible. Ahora invisible porque la subjetividad absoluta, la mente, es algo que nadie puede ver. No se brinda a convertirse en objeto, solo en ilusión. En el budismo Chan, la posición de subjetividad absoluta, es decir, el estado en el que se conoce la realidad en un sentido no dual, se denomina posición del anfitrión, en contraste con la posición del invitado, en la que se conoce la realidad a través de conceptos objetivos. El hombre centrado en la posición del anfitrión es al que el taoísmo denomina hombre superior, y Rinzai lo llama el verdadero hombre sin rango, Wu-yi. Pero esto no se refiere a un hombre como cualquiera, sino a Gen, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Al-Insan al-Kamil, Pneuma, Ruarchadonai, Nous, el conocedor absoluto común en a todos nosotros, Atman, Purusa, Adam Kadmon, el hombre divino, el hombre universal, el superhombre de Nietzsche, sin rango, puesto que nada se le puede atribuir, como cuando Shelley canta en Prometheus Unbound. El velo pintado, por quienes lo eran, llamado vida, que imita, como con colores perezosamente esparcidos, cuanto los hombres creen y esperan, es arrancado y desdeñado. El astroso antifaz ha caído, el hombre persiste desprovisto de cetro, libre, incircunscrito. Mencionemos ahora un hecho implícito permanentemente en esta discusión sobre la subjetividad absoluta, que ahora cabe afirmar de modo explícito.
El hombre como conocedor, testigo, Atman, subjetividad absoluta, anfitrión, Tathagata-garbha, eso que está leyendo en esta página, es la cabeza divina, Brahma, Dharmadhatu, el hombre universal desprovisto de rango, la mente, la propia realidad. Mientras que el hombre como objeto de conocimiento, como fenómeno percibido, como invitado, como quien viste el velo pintado, el astroso antifaz, es el ego, la persona individual, del griego persona. Antifaz, el yo independiente y alienado. Ahora bien, la subjetividad absoluta o mente suele describirse como infinita y eterna, pero una vez más esto no son más que conceptos que representan la realidad tal como se manifiesta a través del modo no dual de conocer. El problema, como siempre, radica en que cuando intentamos hablar de la realidad, no tenemos más remedio que recurrir a conceptos y, dado que todos los conceptos son dualistas, metemos la pata en el momento de abrir la boca. Es como el caso de los 4 frailes que hicieron un voto de silencio y, después de bastante tiempo, uno de ellos dijo inadvertidamente: he decidido permanecer en silencio el resto de mi vida. Al oírlo, el segundo fraile comentó: pero acabas de romper el voto al hablar. Entonces el tercer fraile le dijo al segundo: tú también acabas de hacerlo. El cuarto fraile se echó a reír, puesto que sus 3 compañeros habían roto el voto de silencio, y exclamó: bien, parece que yo seré el único en permanecer silencioso. A propósito del caso, Wangpo declaró: comenzad a razonar sobre algo y caeréis inmediatamente en un error. Y San Agustín llegó a la conclusión de que toda escritura es vana. Esta dificultad es particularmente aguda al tratar de la infinidad y la eternidad. Por ejemplo, cuando pensamos en el reino de lo infinito, solemos imaginarlo de algún modo por encima o aparte de lo finito, lo cual priva inmediatamente a lo infinito de su naturaleza absoluta, ya que lo infinito, por el hecho de incluirlo todo, no tiene ningún término opuesto ni es independiente de nada, al carecer, metafóricamente, de cualquier tipo de frontera. Lo finito no es lo opuesto a lo infinito sino, por así decirlo, un extracto del mismo. Si vamos a pensar en ello, los conceptos negativos tales como carencia de tamaño, espacio, extensión o dimensiones, son los que más se aproximan a la idea del mismo. Así pues, la infinidad carente de espacio está presente en su totalidad en cada punto del espacio y por consiguiente, respecto a la infinidad, todos y cada uno de los puntos del espacio están absolutamente acumulados. Una analogía muy vasta, e incluso hasta cierto punto engañosa, es la del color azul, ya que la cualidad de azul carece de forma o de espacio, pero no excluye la forma, ya que uno puede coger un lápiz azul y dibujar formas y figuras, en todas las cuales estará enteramente presente la misma calidad de azul. Lo infinito no es, por tanto, lo opuesto a lo finito, sino más bien su base, y por consiguiente entre lo infinito y lo finito no hay frontera alguna. Los teólogos y metafísicos más perspicaces siempre lo han comprendido. En Huayen, por ejemplo, esta observación se expresa como Shili Huai, entre lo infinito y lo finito no hay obstrucción. El maestro Tun Shan del Soto Zen lo expresó como Pian Chung Chi, que significa aproximadamente el infinito comprendido a través de partículas finitas, que equivale a la visión de Blake del mundo en un grano de arena. El gran maestro de Chan, Yun Men, se expresó de un modo más directo. Un buen día dibujó con su bastón una línea en el suelo y declaró: todos los Budas, innumerables como los granos de arena, están aquí reunidos en una disputa interminable. Lo que equivale aproximadamente en el budismo en la pregunta cristiana, perfectamente razonable. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de una aguja? Una analogía frecuentemente utilizada para expresar la no idea de lo infinito es la de un espejo y los objetos reflejados, ya que un espejo puede reflejar manzanas y caballos, hombres y árboles, sillas y caballos, sin que el espejo sea ninguno de dichos reflejos, pero sin estar tampoco separado de los mismos, que es lo que Clemente de Alejandría expresó como el Espíritu de Dios indivisible dividido en todo. Wangpo lo explica como sigue. La naturaleza esencial de Buda es un todo perfecto, sin carencia ni inutilidad, impregna los reinos infinitos de la existencia y, sin embargo, sigue siendo por doquier un todo completo. Así pues, cada uno de los espejismos de los fenómenos del universo es lo absoluto. Nagarjuna se mostraba igualmente inflexible en este punto, como lo explica acertadamente Murti.
Lo absoluto no es una realidad que se oponga a otra, la empírica, y finita. Lo absoluto visto a través de las formas del pensamiento es un fenómeno. Lo último, libre de las formas superpuestas del pensamiento, es lo absoluto. La diferencia es epistémica y no ontológica. Nagarjuna declara por consiguiente que no existe diferencia alguna entre el mundo y lo absolutamente real. A pesar de la similitud aparente, esto no es el sistema filosófico llamado panteísmo, que afirma que todas las cosas son Dios. En primer lugar, las cosas no existen. En segundo lugar, esto no es una filosofía sino un nivel de la conciencia. En tercer lugar, Shiliuai, entre lo infinito y lo finito no existe obstrucción alguna, simplemente afirma que lo infinito y lo finito no pueden oponerse ni enfrentarse, ya que esto arrastraría lo infinito al nivel de lo finito, convirtiéndolo en un mero ser junto a otros seres, ya que lo que se considera parte de los seres finitos debe ser a su vez finito. Paul Tillich dedicó una buena parte de su vida a intentar demostrarlo y uno de sus alumnos, Rollo Mai, lo resumió como sigue. Dios no puede ser un ser ajeno a los demás seres. Insistir en que es un ser que está por encima o por debajo de todos los demás equivale a considerarle un ser aparte de los otros seres, una especie de ser supremo que colocamos en el universo, entre las estrellas. Si es una cosa, algunas cosas del universo deben ser ajenas a su control, y ha de estar sujeto a la estructura como conjunto. Un auténtico galimatías de absurdos problemas se abre entonces ante nosotros, como la pregunta: ¿cómo pasaba Dios el tiempo antes de crear la Tierra? Paulus Tillich nos dio en una ocasión la respuesta que le habían ofrecido sus alumnos en Alemania, pensando en cómo castigaría a aquellos que formularan tales preguntas. Aclaremos a estas alturas que cuando hablamos de la infinitud como carente de tamaño, dimensión o espacio, el espacio que está ausente en la infinitud es primordialmente el espacio entre sujeto y objeto o, si se prefiere, el espacio entre el lector y esta página, entre el sujeto y los objetos de percepción. Este es el espacio que parece convertirle a uno en un sujeto independiente del resto del universo como objetos ajenos. Dicho espacio parece real porque uno está convencido de que su yo subjetivo también lo es y, además, de que está realmente separado de sus objetos de percepción. Sin embargo, ambos supuestos son demostrablemente falsos. A decir verdad, el yo independiente y subjetivo no es en absoluto un sujeto real, ni tampoco un perceptor u observador real, ya que puede ser fácilmente percibido y observado y, repitiendo las palabras de Wang Po, recordad que lo percibido es incapaz de percibir. Este sujeto independiente, en otras palabras, no es más que un complejo de objetos perceptibles con los que, por alguna extraña razón, me he identificado. Resumiendo, no es en absoluto un verdadero sujeto, sino un pseudo sujeto. Ahora bien, ¿qué ocurre si vamos más allá de dicho pseudo sujeto, dirigiéndonos aparentemente hacia el interior, en busca del verdadero perceptor, el yo real, la subjetividad absoluta? ¿Qué encontramos? Veamos las palabras de David Hume, en su treatise Of Human Nature. Por mi parte, cuando penetro con mayor intimidad en lo que domino yo mismo, siempre tropiezo con alguna percepción determinada u otra, de frío o de calor, de luz u oscuridad, amor o odio, dolor o placer. En ningún momento me encuentro a mí mismo sin percepción alguna, ni logro observar otra cosa más que la percepción. En otras palabras, cuando busco mi verdadero yo, lo único que encuentro son objetos de percepción, lo que demuestra palpablemente que el espacio entre sujeto y objeto está ausente en la subjetividad absoluta. De ahí que Ramana Maharshi pudiera proclamar que la idea de que el observador se diferencia del observado reside en la mente, es decir, el pensamiento. Para quienes residen permanentemente en la subjetividad absoluta, el observador es lo mismo que el observado. Resumiendo, la subjetividad absoluta es una con su universo de conocimiento, de modo que, en realidad, uno es lo que observa. Por tanto, la separación, el espacio, entre el sujeto interior y el objeto ajeno es una sutil ilusión. El verdadero yo no conoce el universo a lo lejos, lo conoce por serlo, sin el más mínimo espacio que le separe del mismo. Y lo que carece de espacio sí debe ser infinito. Ahora bien, la eternidad es al tiempo lo que la infinitud es al espacio. Es decir, así como la infinitud está plenamente presente en cada punto del espacio, la eternidad está plenamente presente en cada punto del tiempo.
Por tanto, desde el punto de vista de la eternidad, la totalidad del tiempo es ahora, así como para el infinito la totalidad del espacio está aquí. Dado que la totalidad del tiempo es ahora, de ahí se deduce que el pasado y el futuro son meras ilusiones y que la única realidad es la realidad presente. El momento actual en el que Dios creó al primer hombre y el momento actual en el que desaparecerá el último hombre, así como el momento actual en el que estoy hablando son todos uno en Dios, para quien solo existe una hora. Mirad. La persona que vive iluminada por Dios no es consciente del tiempo pasado ni del venidero, sino solo de una eternidad. Esta es la razón por la que en la Biblia se habla alternativamente del día del alma en el tiempo y del día de Dios en la eternidad, y es la que indujo a San Dionisio a declarar que es necesario, a mi parecer, comprender el sentido en el que las escrituras hablan del tiempo y de la eternidad. El maestro Eckhart aclara: no hay un solo tipo de días. Está el día del alma y el día de Dios. Un día, después de 6 o 7 o después de más de 6.000 años, está tan cerca del presente como el ayer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está contenido en el momento actual presente. El día del alma encaja en dicho tiempo y consiste en la luz natural con que se ven las cosas. El día de Dios, sin embargo, es el día completo, que comprende tanto el día como la noche. Es el verdadero momento actual. El pasado y el futuro están ambos lejos de Dios y son ajenos a su modo de proceder. Dado que la luz de la eternidad, pasada, presente y futura, está contenida simultáneamente en el momento actual, Jesucristo pudo afirmar que antes que Abraham _era, soy yo, y Plotino declara simplemente: hay un solo día, la serie no tiene lugar. No hay ayer ni mañana. San Agustín explica: examinad los cambios de las cosas y por todas partes encontraréis ha sido y será. Pensad en Dios y encontraréis es donde ha sido y será no puede ser. Incluso el propio Santo Tomás comprendió perfectamente que la realidad es eterna, como lo afirma con toda claridad en la Suma contra Gentiles, 1, 14, 15. Dios no se mueve en absoluto y, por consiguiente, no se le puede medir en el tiempo. Tampoco existe antes o después ni puede seguir existiendo después de haber existido, ni puede hallarse en él sucesión alguna, sino que la totalidad de su existencia tiene lugar simultáneamente. Y esta es la naturaleza de la eternidad. Asimismo, Nicolás de Cusa afirma que toda sucesión temporal coincide en el mismo ahora eterno. Por consiguiente, no existe nada pasado ni futuro. La visión de que la realidad es eterna no se limita, ni mucho menos, a la teología cristiana. Dado que forma parte inseparable de ese consenso filosófico de extensión universal, aparece en todas partes desde el hinduismo hasta la física moderna. Por ejemplo, el vedantista Ramana Maharshi dice: aparte de nosotros, ¿dónde están el tiempo y el espacio? Si somos cuerpos, estamos involucrados en el tiempo y en el espacio, pero ¿lo estamos? Somos un ahora único e idéntico, entonces, siempre, aquí, allí y en todas partes. Por consiguiente, nosotros, seres atemporales e inespaciales, solo somos. Lo que afirmo es que el yo está aquí y ahora, y solo. Y en cuanto al budismo, puede decirse en términos generales que el objeto primordial de todas las prácticas budistas es despertar. Buda significa el que ha despertado, al presente eterno. De ahí que Wangpo declare: el tiempo sin principio y el momento actual son lo mismo. Lo único que debéis entender es que el tiempo no tiene existencia real. Y Chao Cho afirma que antes de que el mundo fuera, esta realidad es. D.T. Suzuki, en su explicación sobre el Gandavyuha Sutra, declara que en este mundo espiritual no hay divisiones temporales como pasado, presente y futuro, ya que se han contraído en un solo momento del presente, en el que la vida palpita en su verdadero sentido. Y en el propio Sutra Sudana dice que la realidad es la morada de aquellos que son capaces de percibir billones de años, kalpas, de existencia en un momento, ksana, percibiendo en un instante la totalidad del pasado, presente y futuro. Y en Awakening of Light se afirma rotundamente que el descubrimiento de que la mente es eterna se llama iluminación final. De ahí que los maestros del Chan, Zen, utilicen todos los medios a su alcance, upaya, para despertar a sus estudiantes al ahora eterno, que, como declara Chung Yuan, este es el quid de la enseñanza del Chan. La última realidad yace en el mismo corazón de la existencia cotidiana, si uno sabe cómo aprovechar el momento absoluto. Incluso el propio Buda declaró:
procurad cruzar el pegajoso Senegal y no permitáis que se os escape el momento, ya que lo lamentarán aquellos a quienes el momento se les escape. A fin de capturar el momento, Chan recurre a la acción directa e inmediata, ya que solo esta actividad espontánea desconoce tanto el pasado como el futuro. Un buen día, cuando el maestro del Chan, Matsu, paseaba con uno de sus discípulos llamado Po-chan, una manada de gansos silvestres pasó volando por encima de sus cabezas y Matsu preguntó: ¿Qué es eso? Gansos silvestres. ¿Dónde están en este momento? Se han ido volando. Entonces Matsu agarró la nariz de Po-chan y le dio un fuerte tirón, hasta que éste gritó de dolor. ¿Cómo puedes decir que se han ido volando? Exclamó Matsu. Han estado aquí desde el primer momento. Como representación musulmana, Jalalud Rumi declara, hablando de Dios, que su existencia en tiempo pasado o futuro solo es en relación a uno mismo. Ambos son lo mismo para él, pero uno lo piensa por separado. Por tanto, un auténtico sufí, musulmán esotérico, se denomina hijo del momento. Es no del tiempo el pasado y el futuro, y el tiempo sin principio y el tiempo sin fin no existen, por consiguiente, no es el camino hablar de mañana. Lo que es semejante a las palabras de Jesucristo. No penséis en el mañana. Incluso los físicos cuánticos modernos han destruido para siempre el antiguo concepto newtoniano del tiempo serial, para reemplazarlo por el absoluto aquí y ahora, para un determinado individuo. Es Schrödinger, que comprendió perfectamente que la realidad es solo mente, dijo a lo que sigue. Me aventuro a llamarla, la mente, indestructible, dada su peculiaridad cronométrica, es decir, la mente es siempre ahora. En realidad, no hay un antes ni un después para la mente. El presente es lo único que no tiene fin. Podemos afirmar, o por lo menos así lo creo, que la teoría física en su estado actual sugiere con fuerza la indestructibilidad de la mente por el tiempo. La mente es indestructible por el tiempo porque, como dijo Parménides, ni nunca ha sido, ni será, ya que es ahora plenamente. Y ese ahora, en palabras de Dante, es el momento en que todos los tiempos están presentes. La misma importancia, sin embargo, tiene el hecho de que la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad hayan aportado otro descubrimiento. A saber, el de que el espacio, el tiempo y los objetos forman en cierto sentido un continuo. De un modo simple y no matemático, puede explicarse como sigue. La propia consideración del espacio tiene una cualidad de función ambiental. Es decir, el espacio no es una nada en blanco y sin características, sino más bien aquello que rodea o encierra los objetos, razón por la cual los físicos hablan de ciertas propiedades del mismo, como su curvatura. El espacio, dicho en otras palabras, no puede existir independientemente de los objetos, dado que por definición es aquello que los rodea. Los objetos, por otra parte, deben estar rodeados de espacio. Es decir, deben tener unos límites, o de lo contrario simplemente explotarían. El espacio y los objetos, en este sentido, son, por consiguiente, una misma cosa. Además, para que existan los objetos, deben ser duraderos. Es decir, la duración o el tiempo es algo necesario para la existencia de los objetos, ya que sin duración no habría nada que durara. La existencia de la duración depende a su vez de los objetos, ya que sin objetos que duraran no podría haber duración y, en este sentido, el tiempo y los objetos son una sola cosa. De ello se desprende que el espacio y el tiempo son también una sola cosa. Así pues, el espacio, el tiempo y los objetos son mutuamente dependientes e inseparables, y, por consiguiente, la irrealidad de cualquiera de ellos conlleva la irrealidad de los otros dos. El caso es que, dado que el tiempo y el espacio son ilusorios, simplemente acabamos de demostrar, de un modo algo distinto, la doctrina madhyamika del vacío de las cosas, así como la doctrina Huayen Shili Huai de la interpenetración mutua de todas las cosas. En palabras de Aristóteles, si el antes y el después están en un mismo ahora, lo que ocurrió hace 10.000 años debe ser simultáneo con lo que ocurre en la actualidad, y nada puede ser anterior ni posterior a ninguna otra cosa. En tal caso todo estaría en cualquier cosa y el universo en un grano de mijo, por el simple hecho de que el grano de mijo y el universo existen al mismo tiempo. Comentando este pasaje, Komaraswamy explica.
Hay un sentido en que el universo esté en el grano de mijo, ya que si consideramos el grano y el universo, no por su extensión, sino por su esencia común e inmutable, que incide en el absoluto ahora, cabe afirmar que el universo está en el grano, así como el grano en el universo y todo, debido simplemente a que la irrealidad del tiempo denota la irrealidad de los objetos individuales. Ahora bien, el hecho de comprender que el mundo real goza simultáneamente de la totalidad de su existencia, y esa es la naturaleza de la eternidad, conduce directamente a lo que quizás sea el mayor reto a la capacidad de la razón para comprender la realidad. En pocas palabras, el pensamiento es lineal, pero el mundo real no lo es. Tengo entendido que el primero en señalar esta ineludible limitación, intrínseca a la estructura misma del pensamiento, fue Lancelot Lewitt. Y más adelante fue ampliada por intelectuales como McLuhan, Bateson, Leary, Kurzweil. El pensamiento es secuencial, sucesivo, unidimensional, mientras que el mundo real se presenta como una pauta multidimensional, no sucesiva y simultánea de riqueza y variedad infinita. Intentar que lo uno abarque lo otro equivale a querer admirar un hermoso paisaje a través de una pequeña rendija en la verja o asimilar un cuadro de Renoir con la única ayuda de un microscopio. Recordemos que las cosas son simplemente producto del pensamiento y no seres reales que componen el universo. Es decir, una cosa no es más que un pequeño fragmento de atención selectiva, la figura, extraída de la gestalt sensorial global, haciendo caso omiso de su inseparable medio ambiente. En palabras de William James, una cosa es el producto de atender a eso e ignorar aquello. Estos pequeños fragmentos de atención, como aclara James más adelante, son entonces identificados por palabras, nombres u otros símbolos y, de ese modo, elevados al rango imaginario de cosas reales, vivas e independientes. Y dado que todas las palabras, a excepción de los nombres propios, son dualistas, este proceso simplemente agrava la ilusión de que las cosas son entidades independientes y autoexistentes, desparramadas a la espera de ser percibidas. En este punto confundimos plenamente dichos símbolos con la propia realidad. La ilusión queda corroborada. Sin embargo, el hecho es que la figura y el terreno constituyen una relación inseparable de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad, por la razón expresa de que lo uno jamás podría manifestarse sin lo otro, del mismo modo que lo convexo no existe sin lo cóncavo, la línea interior sin la exterior, el comprador sin el vendedor, arriba sin abajo, o dentro sin fuera. No obstante, afirmar que las cosas no existen no significa que el mundo sea una mezcolanza uniforme. Como señaló R.H. Britt, el vacío significa carencia de límites, no de características. En todo caso, solo limitando la atención a determinadas facetas del campo ilimitado del concienciamiento, llegamos a la convincente ilusión de que el mundo consiste en numerosas cosas separadas e independientes, ajenas a nosotros. Ahora bien, la única forma en que el pensamiento es capaz de asimilar estos pequeños fragmentos de atención limitada consiste en colocarlos en un orden lineal. Evidentemente, después de dividir el mundo en innumerables trocitos, es imposible asimilarlos todos simultáneamente. Hay que absorberlos sucesivamente, paso a paso, al igual que para leer esta página uno lo hace palabra por palabra. Como todo el mundo sabe, somos incapaces de pensar en dos o tres cosas al mismo tiempo, sin caer en una enorme confusión. Por consiguiente, para introducir cierta medida de orden y coherencia, el proceso mental, con la ayuda de la memoria, vincula dichos trocitos independientes de atención a lo largo de una línea que crea especialmente para este propósito, casi del mismo modo en que se han ordenado estas palabras para formar líneas impresas. Esta línea de fragmentos sucesivos de atención limitada, esta línea a lo largo de la cual el pensamiento ordena sus conceptos objetivos, esta línea que el propio pensamiento elabora, no es más que el tiempo. En otras palabras, el tiempo es, ni más ni menos, la forma sucesiva del pensamiento de ver el mundo. Sin embargo, acostumbrados a contemplar la naturaleza de ese modo lineal, sucesivo y temporal, pronto llegamos a la conclusión evidente de que la propia naturaleza avanza linealmente, del pasado hacia el futuro, de causa a efecto, de antes a después, de ayer a mañana, ignorando por completo el hecho de que esta supuesta linealidad de la naturaleza no es más que consecuencia de nuestra forma de observarla. Claro que, para el martillo, la totalidad del mundo tiene aspecto de clavo.
Pero el avance de la naturaleza no es lineal, sino que tiene lugar simultáneamente, al mismo tiempo por doquier. Las pruebas de dicha simultaneidad están al alcance de la mano. Si nos limitamos a dejar de leer y levantamos la cabeza, descubriremos infinidad de procesos que tienen lugar al mismo tiempo. Brilla el sol, el corazón late, los pájaros cantan, los niños juegan, los pulmones respiran, los perros ladran, sopla el viento, cantan los grillos, los ojos ven, los oídos oyen. Es preciso seguir. Dichos fenómenos no se preceden ni siguen entre sí en el tiempo, sino que ocurren por doquier al mismo tiempo, ni antes ni después. En otras palabras, decir que la naturaleza no avanza por una línea, equivale a decir que la naturaleza no avanza por el tiempo. Toda su existencia tiene lugar simultáneamente y esta es la naturaleza de la eternidad. En realidad, la idea de sucesión, la de que una cosa suceda a otra en el tiempo, depende directamente del proceso de nuestra memoria, ya que es perfectamente evidente que sin memoria no tendríamos idea alguna del tiempo, ni pasado ni futuro. Lo que habría entonces que preguntarse es si la memoria nos informa de un fenómeno real que denominamos tiempo, o si la memoria crea una ilusión del tiempo. A primera vista, no cabe la menor duda de que la memoria parece informarnos verazmente de un pasado real, ya que tenemos la inequívoca sensación no solo de ser capaces de conocer fragmentos de atención actuales, sino fragmentos del pasado archivados en la memoria. De dichos fragmentos de la memoria deducimos, naturalmente, que debe haber existido un pasado real, con lo que generamos una intensa sensación de tiempo, e imaginamos que de algún modo nos desplazamos a lo largo del mismo hacia el futuro. Por consiguiente, el concepto de tiempo se basa directamente en la creencia de que, a través de la memoria, podemos conocer el auténtico pasado. Sin embargo, una ilusión sutil se ha introducido en nuestra imagen, una ilusión descubierta en primer lugar y claramente anunciada por San Agustín y confirmada recientemente por personajes como Schrödinger y Batz. Ya que, hablando con toda propiedad, nunca somos directamente conscientes de un pasado real, sino más bien de una imagen en la memoria de dicho pasado y, además, la memoria en cuestión existe solo en y como presente. En palabras de Batz. Pero ¿qué ocurre con los recuerdos? ¿Qué duda cabe de que recordando puedo saber también lo que es el pasado? Bien, recordemos algo. Recordemos a un amigo que vimos caminando por la calle. ¿De qué somos conscientes? No estamos en realidad presenciando el acto de caminar de nuestro amigo por la calle. No podemos acercarnos a él para estrecharle la mano, ni formularle la pregunta que olvidamos en la ocasión que ahora recordamos. En otras palabras, no estamos contemplando en absoluto el auténtico pasado. Lo que contemplamos es una huella actual del pasado de los recuerdos. Deducimos que han tenido lugar sucesos en el pasado. Pero no somos conscientes de ninguno de ellos. Solo conocemos el pasado en el presente y como parte del mismo. Así pues, al recordar cualquier suceso del pasado, en realidad no somos conscientes en absoluto del pasado. Si recordamos, por ejemplo, lo que comimos anoche para cenar, ¿nos permitirá el recuerdo ver la comida? ¿Tocarla? ¿Probarla? Está claro que uno nunca es verdaderamente consciente del pasado, sino solo de tenues imágenes del mismo, e incluso éstas existen exclusivamente en la experiencia presente. Lo mismo es aplicable también al futuro, ya que cualquier pensamiento sobre el mismo no deja de ser un pensamiento del presente. Ineludiblemente, el pasado y el futuro solo nos son conocidos en el presente y como parte del mismo. Por tanto, el único tiempo del que somos conscientes es el ahora. De ahí que Schrödinger afirmara que la mente es siempre ahora. No hay en realidad un antes y un después para la mente. Hay solo una hora que incluye recuerdos y expectativas. San Agustín era también de la misma opinión, como lo demuestran las palabras de Bertrand Russell en las que resume su punto de vista: solo cabe pensar en el pasado y en el futuro como presente. El pasado hay que identificarlo con la memoria y el futuro con la expectación, y tanto la memoria como la expectación pertenecen ambas al presente. Por consiguiente, es solo al confundir el recuerdo presente con el conocimiento del pasado cuando elaboramos, a partir de este momento presente, la vasta ilusión denominada tiempo. He ahí el cómo de la génesis del tiempo. En su momento veremos que el porqué es la evitación de la muerte por parte del hombre.
Pero dejando esto a un lado de momento, a estas alturas debería ser evidente que cuando deja de imaginarse que la memoria es un conocimiento real del pasado, para entenderse como una experiencia presente, se desmorona inmediatamente la base de la ilusión del tiempo. El pasado y el futuro se contraen en el ahora, el antes y el después en el presente, la linealidad en la simultaneidad, y el tiempo se esfuma en la eternidad. De modo que todas las citas anteriores sobre el tiempo y la eternidad, que puede que ahora deseen volver a leer, apuntan al mismo descubrimiento. Este momento presente contiene la totalidad del tiempo y es por consiguiente en sí atemporal, por lo que ese presente atemporal es la propia eternidad, o momento sin fecha ni duración, extensión ni sucesión, pasado ni futuro, antes ni después, gozando simultáneamente de toda su existencia, que es la naturaleza de la eternidad. Por tanto, podemos afirmar con René Guénon que quien sea incapaz de escapar de la plataforma de sucesión temporal para ver todas las cosas en su simultaneidad, lo será también de la más mínima concepción de orden metafísico. O, como Coomaraswamy, su naturaleza atemporal, de cabeza divina, es la de la hora sin duración, que los que solo somos capaces de pensar en términos del pasado y del futuro no hemos ni podemos haber experimentado. Coincidimos también con Wittgenstein. Si aceptamos que la eternidad no significa duración temporal infinita sino atemporalidad, entonces la vida eterna pertenece a aquellos que viven en el presente. Nuestra vida no tiene fin, exactamente del mismo modo en que nuestro campo visual no tiene límites. Vale la pena repetir la afirmación de Wittgenstein de que la eternidad no es duración temporal infinita, sino atemporalidad. Así como la infinidad no es grande ni pequeña, sino carente de tamaño e inespacial, la eternidad no es un tiempo de duración permanente ni una pequeña fracción de segundo. Es atemporal, un momento sin fecha ni duración, que existe ahora en su totalidad. Este momento presente, puesto que no conoce el pasado ni el futuro, es en sí atemporal y lo que es atemporal es eterno. Por consiguiente, la vida eterna pertenece a aquellos que viven en el presente. La increíble confusión del tiempo de duración permanente con la eternidad en el cristianismo popular, y por consiguiente en la imaginación de la mayoría de los occidentales, merecería calificarse de gran catástrofe filosófica, que induce a formular preguntas descabelladas como ¿cómo conoce Dios el futuro? Por otra parte, si comprendemos la eternidad, la respuesta es evidente. Como dice Boileau, el conocimiento de Dios del futuro, o preconocimiento, debe entenderse como conocimiento de un momento que nunca cesa, más que como preconocimiento, como si se tratara del futuro. Por consiguiente, no debe llamarse previsión o visión anticipada sino sobrevisión porque, alejada de las cosas inferiores, las contempla, por así decirlo, desde la cima más alta de las mismas. Lo que Boileau llama sobrevisión es lo que en la actualidad denominaríamos introspección, que es precisamente el modo de conocer atemporal y no dual. Dios, que conoce todas las cosas por una introspección no dual, conoce todos los tiempos, pasado y futuro, como existentes en este momento eterno. El hecho de confundir el tiempo con la eternidad genera también una de las cuestiones ante la que más perplejo ha estado siempre el hombre, a saber, ¿cuándo fue creado el universo? Muchos astrónomos modernos responden más o menos que hace X billones de años tuvo lugar un Big Bang que lanzó materia hacia el exterior del espacio desde un estanque muy condensado de plasma iónico. He ahí el principio del universo. Sin embargo, si se les pregunta qué ocurrió antes del Big Bang, responden con la gran evasiva, ya sea diciendo que no lo saben o que prefieren cambiar de tema. Nadie ha encontrado todavía el principio del tiempo, de modo que en la actualidad la mayoría de los científicos y legos eruditos responden con indiferencia que nunca fue creado ni tendrá fin, sin llegar a comprender el increíble significado de su afirmación, ya que lo que no tiene principio ni fin en el tiempo es y debe ser atemporal, eterno. Es decir, el universo y todas las cosas están siendo creadas ahora, en lo que Boehme denominó un comienzo permanente. Eckhart dice: hablar del mundo como algo que Dios creará mañana, o creó ayer, es decir sandeces. Dios crea el mundo y todas las cosas en este presente de ahora. Suzuki, hablando de la doctrina budista del vacío, Sunyata, dice: Dios no es enumerable matemáticamente en el tiempo. Su creatividad no es histórica, ni accidental, ni en absoluto conmensurable.
Tiene lugar de un modo continuo e incesante, sin principio y sin fin. No es un suceso del ayer, del hoy ni del mañana, sino que emerge de la temporalidad, de la nada, del vacío absoluto. Dios realiza siempre su labor en un presente absoluto y con Maharazuami aclara. En otras palabras, Dios está siempre creando el mundo ahora, en este instante, y solo a las criaturas del tiempo se les presenta la creación como una serie de sucesos o evolución. La creación emerge por consiguiente siempre ahora, directamente del vacío de este momento atemporal, y no se trata de la creación de cosas, de materia, o de sustancia, sino de la creación de dualismos. Así se crea el universo y esta es la creación de la que nos ocuparemos en breve. Antes de concluir esta discusión sobre la eternidad y lo infinito, debemos hacer hincapié en un punto importante. Para ver acertadamente el mundo, experimentar la subjetividad absoluta y conocerlo como infinito y eterno, no basta simplemente con abolir el dualismo temporal del pasado y el futuro, o el dualismo espacial sujeto/objeto. Estos, como todos los dualismos, más que falsos son ilusorios, e intentar abolirlos no es erróneo sino absurdo. El tiempo y el espacio no pueden ser abolidos, por el simple hecho de que no existen. Así, si en este momento buscamos meticulosamente el más mínimo vestigio de tiempo, no lo hallaremos, ya que, como dijo San Agustín, el pasado no es literalmente más que un recuerdo y el futuro una mera expectación, teniendo en cuenta que tanto la memoria como la expectación son un hecho presente. Pensad en el pasado. He ahí un acto presente. Anticipad el futuro. Otro acto del presente. Toda prueba del pasado existe solo en el presente y cualquier razón para creer en el futuro existe también solo en el presente. Cuando el verdadero pasado tuvo lugar, no era el pasado sino el presente y cuando llegue el verdadero futuro, no será el futuro sino el presente. Por tanto, el único tiempo del que somos conscientes es el momento presente, un presente que incluye el pasado de recuerdos y el futuro de expectativas. Este momento, puesto que contiene o abarca la totalidad del tiempo, está en sí por encima del tiempo, es atemporal, y esa es la naturaleza de la eternidad. Tanto si decimos que la totalidad del tiempo es ahora, como que no hay otro tiempo más que ahora, todo se reduce a lo mismo. El tiempo es una gran ilusión y este momento atemporal es la propia eternidad. Por tanto, la eternidad no es el tiempo permanente, sino el presente real, inmarchitable, indestructible y atemporal, ya que, como dijo Schrödinger, el presente es lo único que no tiene fin. Asimismo, el dualismo sujeto/objeto es tan ilusorio como el de pasado/futuro, y su naturaleza ilusoria puede demostrarse con la misma facilidad. ¿Es alguien capaz, en este momento, de hallar un yo separado, un sujeto independiente aparte de su objeto? Al oír un sonido, ¿puede alguien oírse a sí mismo oyéndolo? Al degustar algo, ¿se puede degustar al degustador? ¿Oler al oledor? ¿Tocar al tocador? Al ver un árbol, ¿puede uno también ver a quien lo ve? Mientras uno piensa en todo esto, ¿puede hallar simultáneamente a un pensador que lo esté pensando? ¿No queda así claramente demostrado que no existe un sujeto independiente de los objetos? Ineludiblemente, la sensación denominada uno mismo aquí y la sensación llamada objetos ajenos son exactamente la misma sensación. Como hemos dicho en cuanto a Yogacara, en este momento el lector es esta página leyéndose a sí misma. Ahora bien, este estado de concienciamiento no dual permanentemente presente, en el que el observador es lo observado, es lo que hemos denominado mente. Ella es siempre el caso, ya que, tanto si somos conscientes de ello como si no lo somos, en realidad el sujeto nunca se separa del objeto. La barrera no existe, por muy vehementemente que imaginemos lo contrario. En este capítulo también hemos denominado este concienciamiento no dual subjetividad absoluta. No lo hemos hecho a modo descriptivo, sino preceptivo, utilizando la subjetividad absoluta como una especie de cartel, cual hilo de Ariadna que nos permite abandonar el laberinto de la dualidad y regresar a la mente sola. ¿Y qué duda cabe de su utilidad, como lo han corroborado los místicos de todos los tiempos, ya que apunta hacia el hecho ineludible de que cuando uno va más allá del sujeto relativo para encontrar este testigo, este supremo conocedor, esta subjetividad absoluta, este perceptor, lo único que uno encuentra son objetos de percepción, que es la indicación más clara de que el conocedor es uno con el universo que conoce?
Como hemos señalado, la comprensión no dual es la propia mente. Y cuando esto ocurre, está ocurriendo ahora, entonces pasa a ser todavía más evidente que lo que uno creía que era una separación entre uno mismo como sujeto aquí y el resto del universo como objeto ajeno es en realidad una ilusión sutil, que el universo nunca se divide realmente en observador y observado, sino que el observador y lo observado están siempre unidos en el acto presente de la observación. Por consiguiente, no hay razón alguna para no denominar el mundo real solo mente, solo conciencia, o subjetividad absoluta, ya que en realidad la conciencia y el universo no son entidades independientes. Así pues, al igual que el vacío, el Dharmadhatu, solo mente, o Brahma, la subjetividad absoluta no es más que otro nombre para el mundo real como indistinto y, por consiguiente, verás consigo mismo. Puesto que los dualismos pasado/futuro y sujeto/objeto no solo son falsos sino ilusorios, de ello se deduce que vivimos ya en el mundo real y como tal infinito y eterno, no enorme y permanente, sino inespacial y atemporal, por mucho que pretendamos ocultarlo con simbolismos. Por consiguiente, todas las discusiones sobre solo mente, solo Brahma, el vacío, el infinito, lo eterno y la subjetividad absoluta, no son una prescripción analítica de cómo deberían ser las cosas, sino una descripción metafórica del estado de la situación ya existente. Nuestro propio estado de conciencia, en su situación actual, en este mismo instante, es siempre idéntico al definitivo, ya que, como hemos visto, en este momento somos incapaces de hallar un sujeto independiente que se separe de la realidad, o un tiempo cualquiera en el que dicha separación pueda tener lugar. Seamos o no conscientes de ello, eso no altera el hecho de nuestra identidad suprema y, por consiguiente, el problema no radica en elaborar dicha realidad en algún tiempo futuro, sino en comprenderla como hecho presente. Resumiendo, existe dentro de nosotros mismos algo que conoce, el testigo, la subjetividad absoluta, que no es sino la mente, la propia cabeza divina. Pero esta subjetividad absoluta no es el sujeto independiente que habitualmente conocemos y creemos ser, ya que dicha sensación de sujeto independiente es una mera ilusión, como lo demuestra el hecho de que cuando intentamos hallar dicho sujeto, lo único que encontramos son objetos de percepción. Así pues, el verdadero conocedor es uno con el universo del conocimiento. Todo lo que uno observa no es más que uno mismo observándolo. Cuando uno profundiza hasta la propia base de su conciencia, se encuentra con el universo. No el falso universo de objetos exteriores, sino el universo real que uno ya no imagina dividido entre sujeto y objeto. En lo más hondo de uno mismo, uno cae de sí mismo en la realidad. Como dijo Monoimus, si investigas meticulosamente esas cosas, hallarás a Dios en ti mismo, uno y muchos. Encontrando así en ti mismo una forma de salir de ti mismo. Al caer en el mundo real, donde el observador es lo observado, es evidente que uno y el universo no son, nunca han sido ni jamás serán entidades independientes. Así pues, repitiendo las palabras de Schrödinger, con la seguridad de que deben tomarse literalmente, uno puede arrojarse al suelo, extenderse sobre la madre tierra, con la convicción certera de que es uno con ella y ella con uno. En otras palabras, el espacio entre uno como sujeto observador aquí y los objetos observados allí está ausente en la subjetividad absoluta, y lo que es inespacial es infinito. Asimismo, el tiempo entre el pasado y el futuro simplemente no se encuentra en la subjetividad absoluta, ya que no existe otro tiempo más que ahora, y lo que es atemporal es eterno. Resumiendo, la subjetividad absoluta conoce su universo simultáneamente y no en una secuencia denominada tiempo, ni a través de una distancia llamada espacio. Y este es el estado de las cosas en la actualidad, seamos o no conscientes de ello. Esta es la razón por la que los budistas afirman que la mente es inalcanzable, ya que uno no puede alcanzar lo que ya posee, al igual que no puede adquirir sus propios pies. Sin embargo, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de ello. Hemos olvidado la mente, y hemos olvidado que la hemos olvidado. Por consiguiente, debemos emprender un profundo viaje, no de retroceso en el tiempo, sino penetrando en el presente, para rememorar, recoger, reconocer y recordar qué y cómo somos en realidad.
Seguiremos la generación del espectro de la conciencia desde su eterno campo en solo mente, donde ya somos uno con la infinitud, hasta llegar al punto en que nos creemos en realidad egos ajenos e independientes, desvinculados de un cuerpo, pero atrapados en el mismo. Entonces comenzaremos lo que, desde nuestra perspectiva actual, debe parecernos un descenso largo y laborioso de regreso a la mente, curando los dualismos que oscurecen nuestra suprema identidad, para acabar descubriendo que nunca habían existido. Comprenderemos que el viaje ha sido innecesario, pero quizás inevitable, y por tanto el único consejo que podemos hacer nuestro es: un momento sin duración, un punto sin extensión. He ahí los medios dorados y el inconcebible camino recto que nos saca del tiempo y nos introduce en la eternidad, y nos lleva de la muerte a la inmortalidad.